Amigos, bienvenidos a UX en español. Noticia de última hora del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para todo el pueblo americano. El día de hoy ha sido un día negro en toda la historia política de este país. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de ser notificado oficialmente por el Congreso de este país. La noticia que todo el mundo sospechaba, pero que acaba de ser confirmada en primicia nacional, acaba de colapsar el gobierno federal de Donald Trump. Se encienden las alarmas en el Congreso de los Estados Unidos con esta noticia que está reventando en este momento todos los medios de comunicación en este país. Todo el mundo imaginó que el presidente de los Estados Unidos no iba a poder continuar, lamentablemente, sosteniendo el gobierno federal, pero nadie nunca imaginó que iba a ser de esta manera, de una forma tan rápida e imprevista, que prácticamente ha dejado sorprendido a todo el pueblo americano. La economía de los Estados Unidos acaba de sufrir un golpe fulminante que ha hecho tambalear por completo a la administración del presidente Trump. La deuda nacional de los Estados Unidos, para los que no lo saben, ese es el dinero que el gobierno federal le debe prácticamente a medio mundo, acaba de dispararse a 40 trillones de dólares, lo cual es una cifra astronómica e impagable que pone en grave riesgo el bienestar económico de todo el pueblo americano. Nadie pensó que la economía de los Estados Unidos iba a llegar a esta situación, especialmente cuando el presidente Trump le había prometido a todo el país que si regresaba a la Casa Blanca iba a arreglar por completo el problema económico que sufre los Estados Unidos. Pero además de eso, le prometió también al pueblo americano que iba a pagar por completo la deuda nacional. Y resulta que ahora la deuda se ha disparado de forma astronómica. Bajo el mandato del presidente Donald Trump, esto es un golpe muy duro para la economía de todo el país, y los expertos económicos en este momento están advirtiendo a todo el pueblo americano a prepararse económicamente, a guardar dinero, a tener un colchón, porque lo que se avecina a este país en materia económica, nadie desearía que jamás ocurriera al pueblo estadounidense. Los legisladores no tuvieron otra opción el día de hoy, congresistas, senadores y republicanos, de encender las alarmas, y han tenido que notificar al presidente ante la deuda nacional de 40 trillones de dólares, lamentando la incapacidad del Congreso para abordar de manera significativa un problema cada vez mucho más difícil de ignorar. Ambos partidos, demócratas y republicanos, llevaban prácticamente años intentando evitar que esto ocurriera. Los republicanos han señalado con frecuencia el gasto federal y los programas de prestaciones sociales como las principales causas, mientras que los demócratas han subrayado la necesidad de aumentar los impuestos a los estadounidenses adinerados y a las empresas que más ganan en este país, además, por supuesto, de reformar el gasto. Imagínense ustedes semejante irresponsabilidad. Los republicanos dicen que la culpa no la tiene el presidente, que la culpa no la tienen ellos mismos en el Congreso, que la culpa no la tiene su partido, y le echan la culpa lamentablemente al pueblo estadounidense y a los programas sociales. Para los republicanos, el culpable de este desastre económico el día de hoy prácticamente es el Seguro Social de los Estados Unidos. Programas como Medicare, programas como Medicaid, los programas del Seguro de Ingreso Suplementario, SSI, lamentablemente son los objetivos en este momento del Partido Republicano, y no tuvieron otra opción sino echarle la culpa a la gente en lugar de asumir su responsabilidad. Esto es muy grave, así lo dijo el senador Rick Scott, quien es republicano por el estado de la Florida. En una publicación a través de las redes sociales, también frente a los medios de comunicación, el Congreso debe controlar el gasto y equilibrar el presupuesto, así lo dijo el senador Rick Scott, que se encontraba muy sorprendido por esta noticia del colapso económico el día de hoy en este país con 40 trillones de dólares. Pero ustedes saben cuál es el problema del senador Rick Scott,
que cuando él sale frente a los medios de comunicación y se muestra sorprendido y le dice al pueblo americano, esto no puede ser, tenemos que medirnos, no se puede seguir gastando de esta manera, la economía está colapsando. Resulta que el senador Rick Scott ha votado durante los últimos años para aumentar esa deuda en alrededor de 4 trillones de dólares. Entonces, lamentablemente, una cosa es lo que dicen los políticos frente a las cámaras y otra cosa muy distinta, lo que hacen al momento de votar en el Congreso, que en mi humilde opinión es la verdadera razón por la cual la economía estadounidense el día de hoy sufre el duro golpe. El senador Ron Paul, quien es republicano por el estado de Kentucky y un conservador en materia fiscal, al igual justamente que algunos otros republicanos, también responsabilizó a los políticos de no equilibrar el presupuesto federal. En lugar de pagar los gastos a medida que se incurre en ellos, Washington gasta y gasta, así lo dijo el senador Paul. Usted y su familia elaboran un presupuesto y se ajustan a él, y Washington debería hacer lo mismo. Fueron parte de las palabras del senador republicano por el estado de Kentucky, que tenemos que decir la verdad. Es uno de los pocos senadores republicanos que realmente, al parecer, le importa la grave situación económica porque desde hace mucho tiempo lo ha venido alertando y casi siempre vota en contra de todas estas medidas que incrementan la deuda simplemente para satisfacer al presidente de los Estados Unidos. Por otra parte, el senador John Cortis, quien es republicano por el estado de Utah, calificó de inmoral el problema de la deuda y abogó por una legislación como la Ley de la Comisión Fiscal, la cual establece una comisión sobre responsabilidad y reforma fiscal en el gobierno. El senador Cortis también afirmó que esto sería un buen comienzo. Nuestro problema de gasto imprudente en Washington es inmoral, ya que traslada injustamente la carga de pagar la factura a nuestros hijos y nietos, pero también está haciendo que nuestra estabilidad económica sea extremadamente frágil. Cuanto más aumentamos nuestra deuda, mayor es la amenaza de un desastre en caso de una sacudida económica. Esas fueron parte de las palabras de este senador también republicano. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Este senador votó a favor o votó en contra el año pasado del gran y hermoso proyecto de ley económico del presidente Trump? En ese proyecto de ley económico donde casi todos los republicanos votaron a favor, no estoy seguro 100%, pero me atrevería a pensar que este senador también votó a favor. Resulta que mediante esa ley aumentaron la deuda en trillones de dólares, algo muy lamentable también para este país y es parte justamente de la inmoralidad con la que algunos políticos se expresan en la ciudad de Washington. Pero mientras los republicanos continúan quejándose, imagínense ustedes ellos mientras se continúan quejando del colapso económico, en este momento esos mismos republicanos están evaluando un tercer paquete de reconciliación económica que probablemente no hará más que aumentar la preocupación por la trayectoria de la deuda. Quieren aumentarla más. Salen en televisión a quejarse, pero están trabajando en este momento en el Congreso para aprobar una nueva ley y seguir aumentándola. El paquete que el presidente Trump y los líderes republicanos esperan aprobar rápidamente incluye 73,000 millones de dólares en fondos para defensa, 12,000 millones para ayudas agrícolas y 10,000 millones destinados a incentivar a los estados a adoptar restricciones electorales respaldadas por Trump. Son casi 100,000 millones de dólares que van a aumentar a la deuda en los próximos días y por otro lado salen ante las cámaras a quejarse de que la deuda se encuentra sumamente alta. Mientras tanto, los demócratas aprovecharon la ocasión para arremeter contra los republicanos por el proyecto de ley de reconciliación que sacaron adelante a la fuerza en el Congreso de los Estados Unidos en el 2025. Apoyado la ley del gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump, los demócratas sostienen que esta legislación contribuyó al aumento del déficit. Fíjense lo que dijo este congresista demócrata. El año pasado muchos de nosotros advertimos que el imprudente proyecto de ley presupuestario de Trump aumentaría el déficit en trillones de dólares, incluyendo un incremento de 687,000 millones de dólares en los costos del servicio de la deuda durante la próxima década.
Esas advertencias fueron ignoradas y ahora la deuda nacional alcanza 40 trillones de dólares. Así lo dijo el congresista Joy Negussi, demócrata por el estado de Colorado, fiel opositor al presidente Trump y al Partido Republicano. Por otra parte, el representante Thomas Massie, quien es republicano por el estado de Kentucky y quien recientemente perdió las elecciones primarias por criticar a Donald Trump, se expresó en términos similares al criticar el gran y hermoso proyecto de ley por su impacto en la deuda. Fíjense lo que dijo el congresista Massie, que tiene mucha razón. Si usted votó a favor del gran y hermoso proyecto de ley de Donald Trump, por favor, no vengan aquí ahora a expresar indignación justiciera porque la deuda asciende a 40 trillones de dólares. Cualquiera con un coeficiente intelectual equivalente a la temperatura del ambiente sabía que recortar impuestos y aumentar el gasto iba a disparar el déficit en este país. Y tiene toda la razón. Este congresista perdió las elecciones primarias por este tipo de comentarios, por criticar a su propio partido y por oponerse a todas estas políticas del presidente Trump que lamentablemente están dañando la economía de este país. El representante Sri Thaneedar, demócrata por el estado de Michigan, también señaló al presidente Trump. Cabe recordar que los 40 trillones de dólares de la deuda acumulado a lo largo de 250 años y 47 presidentes, el 30% de esa deuda ha sido generado por un solo hombre, Donald Trump. En cuestión de pocos años, los republicanos siguen insistiendo en que ellos son los defensores de la responsabilidad fiscal, pero han hecho exactamente lo contrario a lo que ellos predictan. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.